Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Fernando y hoy voy a hacer una pequeña explicación, un pequeño tutorial de cómo hacer circuitos de iluminación LED personalizada, en especial para que los estudiantes de arquitectura puedan agregarlos a sus maquetas y así hacer diseños personalizados para sus distintos proyectos. Vamos a hacerlo bastante cortito, he preparado un material de trabajo que se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan acceder a él y leerlo y verlo las veces que quieran. Vamos a empezar rápidamente. En el proceso de diseño y de conexión de estos sistemas de iluminación con luces LED, lo primero que hay que hacer es elegir la fuente de alimentación, ¿sí? ¿Con qué vamos a potenciar estos LED que van a iluminar nuestro proyecto? Lo primero que les propongo es que pueden hacerlo con 3 pilas en serie. Se venden en las casas de electrónica estos soportes para 3 pilas en serie, son bastante económicos, no deberían tener problemas en conseguirlos. Y por ejemplo, sí, estas 3 pilas en series nos darían un valor de tensión de 4,5 volt. Es importante que definamos la fuente de alimentación con la cual vamos a trabajar al momento de empezar, porque este dato va a ser importante en el diseño, ¿sí? Entonces, si elegimos el método de de las 3 pilas en serie, la tensión sería de 4,5 volts. Si decidimos utilizar una batería, que suelen venir en este formato, o la batería que sea, suelen venir de 9 volts. También pueden utilizar una fuente que se conecte a algún toma de alimentación de la pared, ya sea un cargador viejo de teléfono, un cargador de laptop que ya no utilicen, una fuente como esta que ven acá gris, que son específicas o suelen venderse específicamente para hacer este tipo de iluminaciones, el que quieran. Como estas fuentes pueden ir variando, ustedes tienen que fijarse qué valor de tensión dicen las especificaciones de la fuente. Yo, por ejemplo, acá tengo una fuente chiquita que quiero mostrarles, que acá en las especificaciones no lo van a ver en la cámara, pero por ejemplo dice 3,7 volt, ¿sí? Esta es una chiquita. Y tengo otra que es un poquito más grande. Esta, por ejemplo, dice que es de 9 volts, ¿sí? Los valores más comunes en los cargadores de celular suelen ser de 5, 5,5 volts, y si no, las fuentes vienen de 9, de 12. Así que si van a elegir uno de estos métodos, es importante que se fijen el valor de tensión y lo dejen anotadito por ahí, porque lo vamos a usar en el siguiente paso. Una vez que tengamos ya definida cuál va a ser la fuente de alimentación, hay que hacer la selección de la luz que vamos a usar y calcular la resistencia. Como este proceso por ahí es un poco matemático, he encontrado una calculadora web que lo hace automáticamente. Yo lo que les voy a enseñar ahora es a cómo utilizarla. ¿Qué hay que hacer? Fácil. Hay que seleccionar el valor de tensión de la fuente de alimentación que nosotros hemos escogido. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo con el método de las 3 pilas en serie, entonces la tensión es 4,5. Después hay que seleccionar el color del LED que vamos a utilizar. Y a su vez estaríamos eligiendo la potencia, pero vamos a elegirlo por el color, que es más fácil. Normalmente en las maquetas los arquitectos suelen usar luces blancas, así que vamos a elegir ahí efectivamente el LED blanco, y tanto la cantidad de LEDs como la corriente la vamos a dejar como está. No importa si en el proyecto van a utilizar más de un solo LED, para el cálculo lo dejamos en uno, al igual que la corriente 20 mA, que es la corriente estándar de los LEDs. Y nos va a dar la resistencia estándar que nosotros tenemos que comprar. En nuestro caso, por ejemplo, sería de 47 ohms. Nos anotamos también entonces ese valor. Ponemos otro ejemplo. No lo vamos a hacer con la fuente de 4,5 volts de las pilas, sino que lo vamos a hacer con un cargador de celular viejo que tengamos por ahí. Entonces sería una fuente de 5 volts. Nos daría una resistencia estándar de 68 ohms. Cambió un poquito. Así que bueno, va a depender del proyecto que tengan ustedes. Yo acá en la presentación hay un cálculo hecho de ejemplo con la fuente de 4,5 volts y están especificados los pasos. Colocar el valor de tensión, elegir el color LED que van a utilizar y dejar las otras dos casillas como están. Entonces, perfecto, ya tenemos el valor de la tensión y tenemos este valor de resistencia. Una vez que tengamos ese dato, lo que podemos hacer es ir a comprar los materiales. Nos acercamos a una casa de electrónica. Las ferreterías por ahí difícilmente tengan estos equipos, pero las casas de electrónica seguro. Y ahí compramos
los LEDs, las resistencias y los cables necesarios para armar el circuito. Recuerden que se tiene que comprar una resistencia por cada LED. Así que bueno, la cantidad va a depender de la maqueta del proyecto que estén armando. Eso lo tendrán que calcular y seleccionar ustedes a gusto. Pero recuerden, es importante saber que va una resistencia por cada LED. También les recomiendo, si van a ir a una casa de electrónica, que compren estaño si es que tienen un soldador de estaño. Yo les voy a mostrar, por si alguno no sabe lo que es un soldador de estaño, esto que yo tengo acá, que parece una pistolita, piu, piu, piu. No, no dispara, pero sí se calienta mucho. Entonces, esto que está acá, sí, es un rollito de estaño, ¿sí? Para aquel que no lo conoce. ¿Qué se hace? Con la pistola de este soldador de estaño que levanta temperatura, se empieza a derretir el estaño y en las conexiones de los LED, de los cables y de las resistencias, se hace como si fuera una pasta que mantiene todo unido bastante firme y permite la conexión eléctrica. Eso está muy bueno al momento de hacer estos circuitos. Si tienen la posibilidad de acceder a un soldador, se los recomiendo. Pero si no pueden tener un soldador de estaño, no importa. Igual se pueden hacer los circuitos. Hay que asegurarse bien de que queden bien hechas las conexiones, pero no es indispensable. Perfecto, entonces ya fueron a la casa de electricidad, compraron los materiales. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a conectar, a armar nuestro circuito. Vamos a empezar con las conexiones. Antes de conectar, vamos a identificar las partes de nuestros componentes. De la fuente de alimentación siempre van a salir dos cables, el positivo y el negativo. Es importante que los identifiquemos. Normalmente el positivo suele ser de color rojo y el negativo de color negro o un color más oscuro. Cuando tengan los luces LED, las capsulitas, van a ver que tienen dos patitas. Una de esas patitas es más larga que la otra. La patita larga es el positivo, la patita más corta o pin más corto es el negativo. Otra manera de saber cuál es el lado negativo del LED es porque en la cabeza, en el capuchón, hay un lado que es plano. Ese lado plano indica cuál de los dos pins es el negativo. Y por último, las resistencias son simétricas, no tienen ni positivo ni negativo, así que podemos conectarlas de cualquier lado, ahí nos despreocupamos. Perfecto, entonces identificamos las partes de nuestros componentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar el positivo de cada LED, ¿sí? Y es importante esto, el positivo de cada LED, esa patita la vamos a conectar, la vamos a enroscar con cualquiera de las patitas de la resistencia, ¿sí? Si tenemos el soldador de estaño, en ese momento estañamos la conexión para que quede firme y para que se haga bien el contacto eléctrico, y si no, la enroscamos bien. Acá yo les coloqué una imagen para que vean más o menos cómo se puede hacer esta conexión. Es importante que quede entonces bien amarradas las dos patitas, ¿sí? Y que no haga contacto con la otra patita, ni de la resistencia ni con la otra patita del LED, ¿sí? Que queden separadas. Perfecto. Entonces, lo primero que hacemos, conectamos cada LED con su respectiva resistencia. Conectamos el positivo de cada LED con la resistencia. Después vamos a colocar el LED el LED con la resistencia, este parcito que se nos ha formado, en cada lugar de nuestra maqueta, en el lugar del proyecto que nosotros queramos. Si van a ser iluminaciones internas de las habitaciones, del comedor, si van a ser iluminaciones exteriores, en una calle, en autopista, lo que estén armando, van a poner las luces en el lugar que ustedes desean. Yo les recomiendo que las peguen. Si hacen con algo que no sea extremadamente fijo, después van a poder reutilizar esto. Ustedes, estudiantes de arquitectura, ya saben cómo funcionan estas cosas. Así que bueno, una vez que está todo fijado, vamos a empezar a hacer la conexión eléctrica, ¿sí? ¿Cómo se conecta esto? Es importante que ustedes sepan que de la fuente dijimos que salía un positivo y un negativo. Bueno, la patita libre de cada resistencia va a ir conectada al positivo de la fuente, ¿sí? Esto está escrito acá en la punta, así que no van a tener problema en recordarlo. El positivo de la fuente va conectado a la patita que queda libre de la resistencia. Sería en la imagen que tenemos acá arriba, acá por ejemplo. Y el negativo de la fuente va a ir a la patita libre del LED, a esta patita de acá. Miren, acá tienen otro ejemplo. Bueno, les escribí acá que si quieren agregar un interruptor, pueden hacerlo a la salida de la fuente, si colocan el interruptor en el positivo, y después del positivo vamos, como dije, repito, a la patita de la resistencia. Esta es la conexión que hicimos al principio, y el negativo va a la patita del LED. Con eso no deberían tener ningún problema en hacer su conexión
y deberían andar todo perfecto. Si los LEDs no encienden, lo más probable es que hayan conectado la fuente al revés. Entonces lo que deberían hacer es invertir esta conexión, ¿sí? No hay riesgo de quemarlos si los conectan al revés. Sí hay riesgo de quemar los componentes cuando se hacen cortocircuitos. Si estas dos patitas se tocan entre sí o hay un contacto con los cables en un lugar indeseado, podría haber un cortocircuito y se pueden quemar los componentes. Así que antes de encenderlo por primera vez, tengan cuidado, intenten separar bien las conexiones y no deberían tener pero ningún problema. Bueno, por último hice un ejemplo de conexión de cómo podría ser para que ustedes lo visualicen. ¿Cuánto vamos? 10 minutos, espectacular. Para que ustedes lo visualicen, cómo sería un ejemplo de conexión. Salimos del positivo de la fuente de alimentación, en este caso tenemos el ejemplo de las 3 pilas, y vamos con el positivo, ¿sí? Tenemos que llevar un conductor a cada una de las patitas de la resistencia, ¿sí? Podemos ir desde esta resistencia hasta la siguiente y de esta hasta la siguiente, pero lo importante es que todas las patitas de la resistencia estén conectadas al positivo de la fuente, ¿sí? Y las patitas de los LEDs tienen que estar de igual manera conectadas, todas al negativo de la fuente. Este es un método de conexión, les explico rápidamente, que se llama método de conexión en paralelo, que nos permite que si algún LED deja de funcionar, se desconecta, se rompe o lo que sea, los otros siguen funcionando. No es un sistema de conexión en serie, yo no lo recomiendo para estos sistemas, así que acá tienen el ejemplo. Y bueno, sin más que acotar, en unos pocos minutos explicamos rápidamente cómo puede ser estos sistemas de desconexión. Les voy a dejar el link de este archivo, este PDF que he creado en los comentarios para que puedan acceder a él. También saben que pueden hacer cualquier consulta, lo que necesiten, pueden ponerse en contacto conmigo a través de los comentarios. Y bueno, eso nada más. Sin más que agregar, espero que les sirva, que les salgan excelentes sus proyectos y tengan mucha suerte. Yo soy Fernando. Adiós.